Muy bien, hermanos, pues buenas noches a todos, hermana Francisca, hermana Rosita, hermana Laura, que se acaban de conectar. Vamos a dar inicio entonces a nuestro estudio de este día. Y si ven la pantalla, ya está compartida ahí la pantalla con el versículo donde nos quedamos la semana pasada. Sí, Muy bien, vamos a continuar. La semana pasada estábamos hablando de que es necesario conocer el Evangelio para poder compartirlo. Si nosotros mismos no entendemos el Evangelio, pues es un poquito complicado o se nos hace un poco difícil poder compartirlo. Entonces, por eso es necesario que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Entonces, la semana pasada veíamos a manera de historia lo que es en sí mismo el Evangelio. Y veíamos en esencia, voy a regresar aquí en la presentación, que hay cuatro cosas, literalmente, que debemos de conocer a manera de historia, ¿no? Que veíamos una de ellas es hablar acerca del rey, que habíamos hablado acerca que es Dios, que es el Señor Jesucristo, que es el creador de todas las cosas. Hablábamos de la rebelión, de la manera en que Adán y Eva pues le dieron la espalda a Dios y que por consiguiente todos nosotros pues hemos también por decisión y por naturaleza también nos hemos decidido separar de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca del rescate y vamos a hablar eh, que es cómo es que, pues Dios decidió o tuvo el plan de rescatarnos, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora acerca de esta parte del rescate. Bueno, después de que obviamente han pasado siglos desde que el ser humano, el primer hombre, Eva y Adán, los primeros pobladores de la tierra se le rebelaron contra Dios, pues después de todo eso, pues el Hijo de Dios, hablamos del Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, se transformó. Esto lo hemos hablado muchas veces, lo hemos visto, por ejemplo, ahora que estuvimos en diciembre, hablamos mucho acerca de la encarnación, hablamos mucho de cómo Jesús se hizo hombre, cómo se transformó en un bebé, cómo fue creciendo y todo esto para poder llegar a acercarse a nosotros, ¿no? Esto ya lo hemos visto un poquito más ampliamente, justamente en las predicaciones que tuvimos en el mes de diciembre, que hablan de la encarnación del Señor Jesús, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es entender que esa encarnación, ese hecho por el cual Dios se hizo hombre, fue con el motivo de venir a rescatarnos, de venir a rescatar a los pecadores. Y esa fue la intención por la cual Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo, para poder rescatar a todos aquellos que, pues de alguna manera, estábamos alejados del Señor por nuestro pecado. Como vemos, el pecado a final de cuentas, ya lo vimos, es una condición, pero también son las acciones, ¿no? Las acciones, el pecado es como lo que lleva a cometer otras acciones, ¿no? La habíamos visto que el mentir, el robar, el codiciar y todo esto, pues solamente es el resultado de un estado que es justamente el pecado. Bueno, entonces vamos a hablar del rescate. Esa entrada que hizo el Señor Jesús en este mundo como una persona, va a ser algo que va a cambiar, obviamente, la trayectoria de todos aquellos que ponen su confianza en el Señor Jesús, porque la gente, mientras no cree en Él, pues está condenada, está camino a la perdición. Pero cuando ponen su confianza en Él, pues eso va a cambiar, ¿no? Y aquí está, como dice el pasaje que estaba medio de Efesios 2 4 5, el pero que pone ahí el apóstol Pablo. Vean, aquí dice pero, aquí en el versículo 4, pero, o sea, anteriormente el pasaje nos decía que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos, en pecados,
en los cuales anduvimos en otro tiempo y que seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que sabemos que es el enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice, entre ellos también nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la condición de todas las personas que hemos nacido en este mundo. Estábamos muertos en delitos, en pecados, seguíamos nuestras pasiones, ellas nos dominaban, eso es lo que nos llevaba a mentir, lo que nos lleva a robar, lo que nos lleva a adulterar, en fin, todo eso es por las pasiones que hay dentro de nosotros en una naturaleza caída, en una naturaleza que está separada de Dios. Y dice, y en otro tiempo nosotros vivimos igual que muchas personas hoy en día viven, que no conocen al Señor, ¿no? Que viven en pecado, que siguen haciendo cosas desagradables a Dios. Nosotros en un tiempo también hacíamos exactamente lo mismo y como dice, éramos también hijos de ira, o sea, es decir, la ira de Dios también estaba por encima de nosotros. Pero lo que viene a cambiar el panorama es lo que dice a partir del versículo 4 de este pasaje de Efesios, donde dice, pero Dios, esa palabra, ese pero es lo que hace toda la diferencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿sí? Y nos vamos al versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la gracia, la fe, la salvación, todo esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es algo que nosotros pudiéramos haber obtenido, no es algo que pudiéramos haber alcanzado, no es algo que podamos comprar, es algo que es totalmente, viene de parte de Dios. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie diga yo lo alcancé, yo fui muy buena persona, yo me esforcé, yo no hice mal, yo fui, ayudé a la gente, nunca hice esto mal, o sea, no, porque en todo caso, pues alguien tendría de qué gloriarse, pero dice, no es por obras para que nadie se gloríe, dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, las buenas obras, el hacer las buenas obras viene después cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, dice, porque fuimos hechos justamente para eso. Y esas buenas obras, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es decir, para que vivamos, ahora sí, haciendo buenas obras, pero no para salvación, sino como resultado de que ya somos salvos. Bueno, entonces, esa es la diferencia que ese pero del que habla el apóstol Pablo es lo que marca totalmente la diferencia. En otro tiempo vivíamos separados de Dios, vivíamos igual de acuerdo a la corriente del mundo, pero cuando Dios nos salvó por su misericordia, por su amor, cambió toda ahora sí que cambió nuestra historia y cambió obviamente nuestro destino final, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir hablando del rescate. Después de que pasó mucho tiempo, después de que pasaron siglos, pasaron muchísimos años. Bueno, hablando, como les digo, acerca de esto del rescate, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Le digo, la cuestión de la encarnación es precisamente la base o el fundamento sobre el cual se va a realizar el rescate de todos los pecadores, ¿no? Entonces, sabemos que el Señor Jesús vivió una vida de perfección moral. O sea, él vivió una vida de perfección que Adán no pudo vivir, que nosotros no podemos vivir, ¿sí? Que nadie, que ninguna persona, pues en esencia puede vivir. Teníamos una pregunta la semana pasada de qué tan bueno se debería de ser para entrar al cielo, ¿no? Y la respuesta a esa pregunta
que viene a colación de esto, como nadie puede vivir una vida de perfección moral, más que solamente el Señor Jesucristo, pues obviamente para poder entrar al cielo, ¿qué tan bueno se tiene que ser? Pues obviamente tan bueno como Dios o tan bueno como el Señor Jesús. Como nadie puede vivir esa perfección, pues obviamente nosotros no podemos entrar por las buenas obras, ¿no? Por eso esa es la razón por la cual nadie puede ser salvo por obras, solamente puede ser por gracia, por la gracia del Señor Jesús, ¿no? Entonces, por eso la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte, ¿no? Y como dice, y la muerte de cruz. Aquel que hizo la ley, que obviamente estamos hablando de Dios, que es el Señor Jesucristo, aquel que hizo la ley, él también la cumplió. Y después de que la cumplió, pues él murió por todos aquellos que habíamos quebrantado la ley que él había, había creado, ¿no? Entonces, el creador de la ley se transformó, fíjense bien, en el guardián de la ley y muere en el lugar de los infractores de la ley. O sea, esto es todo lo que viene a hacer el Señor Jesús. Él crea la ley, Él la cumple y Él viene a morir por todos aquellos que hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces, llegamos al punto medular de la fe cristiana, que es la muerte del Señor Jesucristo allí en la cruz. Dios el Padre castiga a su Hijo perfecto, castiga a aquel que nunca pecó, aquel que fue obediente hasta la muerte, aquel que cumplió la ley, lo castiga por los pecados de las personas imperfectas que somos todos nosotros, ¿no? O sea, Dios es va a aplicar la justicia que nosotros merecíamos, la va a aplicar en la persona del Señor Jesucristo y Él sufre el castigo que nosotros merecíamos, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ser libres, pudiéramos ser rescatados de esa maldición del pecado que veníamos arrastrando, como les digo, por el simple hecho de haber nacido y por ser descendientes de Adán, ¿no? Pero eso no fue lo único que ocurrió. Eso no es lo único que ocurre. Si Dios tan solo, fíjense, si el Señor tan solo hubiera cancelado nuestro pecado, si tan solo lo hubiera hecho como que desaparecer, eso no nos habría dejado totalmente en cero, ¿sí? O sea, eso no nos hubiera puesto a cuentas, digámoslo así, con Dios, ¿no? Vamos a pensarlo de, de esta manera. Mm, Hagan de cuenta que en términos contables, o sea, es decir, en la contabilidad, bueno, cuando dice que Él pagó por nuestros pecados, es como que Él cargó o podríamos decir en nuestra cuenta y la puso totalmente en cero, ¿no? Bueno, en contabilidad, pues quienes conocen esto saben que hay un debe y un haber y que ambas deben de estar en la misma cantidad, ¿no? Lo que hace el Señor Jesús es como pagar y hace que las cuentas estén totalmente en cero, ¿sí? Ya no hay deuda, no hay nada que pagar, ya todo ha sido pagado por el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede realmente con lo que hizo el Señor Jesús. Entonces, en nuestro momento crucial, en el momento que realmente es importante, es fundamental que la gente entienda, es fundamental que nosotros entendamos que Jesús no murió, ¿sí? No murió para aumentar nuestra estima o para darnos un ejemplo moral, o sea, de las cosas buenas que se deben de hacer o de ser personas totalmente diferentes, ¿no? Hay que entender que esta perspectiva, aunque está bien intencionada, pensar que el Señor vino por esto, Él no hizo esto, o sea, Él no se rebajó
para tomar nuestro lugar en la cruz solamente para hacernos de alguna manera buenas personas, ¿no? Esto tiene que ver mucho más allá, o sea, le digo, con una salvación que es integral, que nos va a llevar a, no solamente a cambiar nuestra forma de ser, en cambiar nuestra manera de pensar, en cambiar nuestra manera de ver la vida. O sea, él vino para hacer todo esto, ¿no? O sea, para hacer una obra integral, para cambiar todo lo que es nuestro intelecto, nuestras emociones. Vino para salvar todo nuestro ser, como dice la palabra del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Sí, o sea, es una obra totalmente completa, es algo que no, como le digo, no solamente abarcó una área de nuestra vida, sino abarca todo lo que somos realmente, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la respuesta. A la gente que se le habla del Evangelio, no se pueden quedar, eh, pues nada más como, pues ya lo escuché pues está bien, ¿no? O sea, ya me quedo con lo que me dijiste y todo, sino que tiene que haber una respuesta de parte de ellos a lo que se les ha dicho, ¿sí? O sea, ahí tiene que haber cualquiera que sea la respuesta, no puede ser que digan no me interesa, pero es una respuesta a final de cuentas, ¿no? O que puedan decir sí me interesa, o sea, sí es algo que me gustaría conocer más, me gustaría saber realmente más cómo fue que Jesús me salvó, cómo es que verdaderamente soy pecador o todo esto, pero no se puede quedar nada más así en el aire sin ninguna respuesta, ¿no? Un no, como le digo, es una respuesta. Si dicen, no, ¿sabes qué? No me interesa o no es el momento, no es lo que espero o lo que sea, está bien, es una respuesta a final de cuentas, ¿no? La respuesta que nosotros esperaríamos cuando a alguien se le predica el evangelio sería que dijeran, pues sí creo. Eh, sí me interesa, pero esto no lo podemos nosotros determinar. Esto es algo, como lo hemos visto en otras ocasiones, que es obra del Espíritu Santo, ¿no? Quien nos va a convencer, quien nos va a llevar a tomar una decisión es el Espíritu Santo. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que debemos conocer acerca del Evangelio, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hablar en un momento dado del Evangelio? A manera de historia, digámoslo así, pero por eso es que vamos a seguir viendo esto, porque esta historia hay que contextualizarla, hay que traerla a la realidad de las personas, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Hay que examinar nuestro contexto, ¿sí? Hay que examinar el contexto de las personas, el contexto en el que viven las personas a las que nosotros les hablamos del Evangelio. Es decir, necesitamos conocer a nuestra audiencia, necesitamos conocer a esas personas a las que les estamos hablando del Evangelio. O sea, obviamente no las podemos conocer del todo. Si nosotros, por ejemplo, es una persona que acabamos de conocer, una persona que fue una oportunidad de hablarle porque iba en el transporte, porque iba o estábamos esperando en el banco o en cualquier lugar y se presta la oportunidad para hablarle, obviamente no la vamos a conocer, no vamos a conocer mucho de su vida, a lo mejor lo que ellos nos quieran platicar, pero eso va sirviendo de base para poder contextualizar y para poder eh, aterrizar el Evangelio en una circunstancia personal, en una circunstancia propia de la persona con aquella con la que estamos hablando. Esta es parte importante, ¿no? Como les digo, a diferencia nosotros como creyentes, a diferencia de otras religiones o de otros movimientos que aparentemente quieren evangelizar y específicamente lo diría así como los testigos de Jehová o inclusive como los mormones que van tocando de puerta en puerta, que traen ya un protocolo ya establecido, ya vienen con qué te van a decir, con qué te van a comenzar una plática. O sea, ellos ya lo traen todo muy bien definido. Eso
no es contextualizar, eso es simplemente hablar, quizá entre las muchas cosas que digan, a lo mejor hablan verdades bíblicas, pero no están aplicadas a la necesidad que la persona que está escuchando pueda tener en ese momento. Nosotros como creyentes debemos aprender a aterrizar el evangelio a la circunstancia o a la situación personal de de aquellas personas con las que les estamos transmitiendo el evangelio. ¿Sí? Entonces, esta parte es importante. La gente tiene que ver que cuando nosotros hablamos con ellos acerca del Evangelio, hay un interés genuino en ellos, como personas, como portadores de la imagen de Dios. O sea, no venimos trayendo una lista de cosas que les vamos a decir. Ahorita vamos a hablar de eso, porque eso no es contextualizar, o sea, eso llega a ser hasta impersonal. No, ellos van a notar que no hay un interés verdaderamente en ellos, sino que nuestro interés es hablarles, nada más, hablarles de lo que yo le tengo que decir, pero no me está interesando de alguna manera lo que pasa con ellos en su vida, sus necesidades o cómo puede Dios realmente ayudarles en alguna determinada situación, ¿no? Entonces, esta es otra parte importante, ¿no? Después de que conocemos el Evangelio, que ya sabemos en qué consiste, hay que saber aplicarlo de una manera que sea muy propia de la persona a la que le estamos hablando. Si es aterrizarlo específicamente a esa persona, ¿no? Por eso no podemos venir nosotros con una lista de versículos, no podemos venir con una lista de conceptos, porque a final de cuentas se vería que lo que estamos haciendo es seguir de alguna manera algo que ya nos enseñaron, algo que debemos de decir y la gente muchas veces se da cuenta de esto, ¿no? Y se da cuenta de que lo que estamos haciendo es simplemente tratar de convencerlos de algo que nosotros creemos y que queremos de alguna manera que ellos también lo crean, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar y eso hace la diferencia, hermanos, hermanas, eso hace la diferencia cuando hablamos con una persona, ¿no? Porque se da cuenta inmediatamente de que hay un interés genuino en ella como persona, en su situación, en lo que le está pasando y que traemos un mensaje que aplica definitivamente a la necesidad que pueda tener la persona en un momento determinado. Entonces, hay que ver esta parte de la contextualización. Entonces, para compartir de manera eficaz nuestra fe, como le digo, necesitamos conocer no ampliamente, pero sí en algunos aspectos a las personas a las que les estamos hablando del Evangelio, ¿no? Eh, entonces deberíamos de tener mucho cuidado, cuando hablamos del Evangelio, debemos de tener mucho cuidado eh, en hacer demasiado énfasis, ¿sí? Fíjense, en enfatizar demasiado las diferencias, por ejemplo, que existen entre la humanidad, ¿no? O entre las personas, ¿no? Tener cuidado de no hacer mucho énfasis en las cuestiones de la cultura, en las cuestiones de la etnia, el idioma, el trasfondo cultural, ¿sí? Tener cuidado en no enfatizar demasiado estas cosas, porque las buenas noticias del Evangelio se aplican a cualquier sociedad, ¿sí? Se aplican a cualquier cultura, se aplican a cualquier persona, porque a final de cuentas es un mensaje universal, ¿no? Y es algo importante para las personas, o sea, cuando ellas entienden que son pecadoras, ¿no? Fíjese, hace 30 tal vez 40 años, cuando uno llegaba con una persona y le intentaba hablar del Evangelio, la mayoría de las personas en aquel entonces tenían una, eh, tenían una referencia, digamos, o sea, tenían un cierto conocimiento, tenían una cierta comprensión de Dios como el creador,
tenían un cierto entendimiento, a lo mejor no muy amplio, pero algo entendían y sabían acerca del pecado, eh, como algo que quebrantaba los 10 mandamientos, que quebrantaba la ley de Dios. Tenían de alguna manera un poquito no de entendimiento de la Biblia, porque probablemente no la habían leído, pero sí de alguna manera tenían conocimiento la aceptaban tal vez como la palabra de Dios, ¿no? La respetaban como la palabra de Dios. A lo mejor creían también en la vida después de la muerte, creían a lo mejor en el cielo, o sea, tenían todo esto de alguna manera como algo que no era ajeno a todos ellos, ¿no? Pero hoy en día, claramente, esto ya no es así. La gente hoy no tiene mucho conocimiento de Dios, no tiene referencia, digamos, ya no digamos conocimiento, sino referencia acerca de Dios. Hoy estamos viviendo en una sociedad que es demasiado secular, ¿sí? O sea, es decir, cada vez va haciendo las cosas espirituales y las cosas de Dios las va haciendo cada vez más a un lado. Hoy vivimos en una época donde no podemos suponer que las personas con las que a veces hablamos tengan referencia de lo que les estamos hablando. O sea, muchas de ellas están totalmente perdidas en ese sentido, o sea, no tienen ningún conocimiento de lo que les acabo de mencionar, de Dios, del pecado, del cielo, del infierno, de todo aquello que tiene que ver con verdades que son bíblicas. Entonces, debemos de tener cuidado cuando hablamos con ellos, de poner atención, ¿sí? Y escucharlas, poner atención y escuchar bien lo que nos dicen, de ponernos nosotros en el lugar de ellos para poder ver cómo ven ellos el mundo, o sea, la situación, cómo ven la situación mundial, la situación nacional, cómo ven las cosas, cuál es la perspectiva que ellos tienen de el mundo en el que vivan, ¿no? Porque si nosotros no les escuchamos, si nosotros no les ponemos atención, si no vemos cómo están ellos mirando las circunstancias, ¿no? Si no vemos cómo ven ellos la política, por ejemplo, si no vemos cómo ven los problemas de salud, los problemas de inseguridad, si no vemos cómo ven en general el mundo, no vamos a poder contextualizar el Evangelio, ¿sí? No vamos a poder nosotros hablarles, por ejemplo, de la inseguridad, no podríamos hablarles, si no les escuchamos bien, si no ponemos atención, pues no podríamos hablarles de que Dios puede cuidarlos, de que Dios puede guardarlos, de que Dios cuida su entrada y su salida, de tal manera que ahí estamos ya contextualizando el Evangelio, ¿no? Si tienen problemas, por ejemplo, o cómo ven los problemas de salud, por ejemplo, ahorita otra vez el COVID, que están espantados, que no quieren salir a la calle, todo eso, si nosotros no les escuchamos, no podemos contextualizar el Evangelio y decirles que Dios igual les puede guardar de la enfermedad y tomar versículos como los que Dios le dijo a los egipcios de que ninguna de las enfermedades que mandé a ellos te va a tocar a ti. En fin, ahí es donde empezamos a contextualizar el Evangelio porque les empezamos a hablar de cosas que a ellos les preocupan, de cosas que a ellos les tienen de alguna manera en una situación de temor, a lo mejor, de zozobra, de angustia, ¿sí? De preocupación. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, les digo, de al escucharlos, al ponernos en su lugar, de ver cómo están viendo ellos la situación, es cuando nosotros podemos hablarles de el evangelio, pero ya de una manera personalizada, de una manera contextualizada. Si no lo hacemos así, hermanos, si no les escuchamos, si no nos damos el tiempo de escucharles, de ver cómo ven las cosas, lo que vamos a estar haciendo es hablarles de términos bíblicos que aunque son verdad, que aunque son correctos, sencillamente ellos los van a malinterpretar, o sea, no los van realmente a tomar
como algo que se pueda aplicar a sus vidas, ¿no? Lo van a ver como algo totalmente ajeno, ¿no? Y esto sucedía, por ejemplo, como les decía, en los años 80, cuando evangelizábamos en los años 80, usábamos mucho un folleto que se llamaban las cuatro leyes espirituales, ¿no? Y ese folleto, en aquel entonces, le digo, funcionaba, porque como les decía, la gente tenía una referencia acerca de Dios, del pecado, de la Biblia y todo ello, y funcionaba. Pero hoy en día, hablar con ese folleto, que eran cuatro leyes espirituales, Dios le ama, usted es pecador, hay salvación y hay que creer en Cristo, hoy en día, le digo, a lo mejor la gente no lo va a ver de la misma manera, ¿no? Vamos a ver por qué, miren. Bueno, esto es lo que les comentaba. Debemos tener cuidado de prestar atención y escuchar bien, de ponernos en el lugar del otro para ver el mundo como él lo ve, ver ese mundo en el que él habita, porque si no lo hacemos, le digo, estaremos hablando de términos que aunque son bíblicos, sencillamente pues ellos no los van a entender y los van a mal interpretar. Entonces, miren, ¿cuáles son los términos que hoy en día seguimos utilizando para evangelizar? ¿Sí? ¿Cuáles son esos términos? O sea, venimos y le decimos a la gente que Dios le ama, ¿no? Cristo te ama, Dios te ama. Era parte del discurso, como les digo, en los 80s, de este folleto de las cuatro leyes espirituales. Si ustedes le dicen a una persona que Dios le ama, definitivamente es una buena noticia, pero no va a significar nada para ellos si ellos no entienden la naturaleza de Dios, que es amor. ¿Sí? Si no entienden por qué la naturaleza de Dios es amar, por qué la naturaleza de Dios es que Él es amor, si no entienden esto, el que uno le diga a las personas que Dios les ama, no va a significar absolutamente nada para ellos. ¿Sí? Hay que eh, llevarles en un momento dado, si le dijéramos que Dios le ama, hablar justamente de la naturaleza de Dios, que es amor, ¿no? Y ahí tendríamos que conocer por qué Dios es un Dios amoroso, porque es un Dios que ha hecho muchas de las cosas para nosotros por amor, o sea, no porque las merezcamos, no porque somos buenas personas, sino por el simple y sencillamente el hecho de que Él es amor, ¿no? Y también el hecho de que nos ama no porque lo merezcamos, ¿no? O sea, simplemente porque Él es algo que Él quiso hacer, ¿no? Es parte de, ¿no? Por eso le digo, si hablamos nada más y le decimos que Dios le ama, pues la gente hoy en día esto no les dice realmente gran cosa, ¿no? Si nosotros les decimos a las personas, eres un pecador o eres pecador, esto no va a significar también nada para ellos si ellos no saben qué es el pecado o si no se sienten mal respecto al pecado, ¿sí? Una persona que le decimos que es pecadora y pongamos como ejemplo el decir que la mentira es pecado y es una persona mentirosa, pero no se siente mal por ser mentirosa, esto no va a tener realmente ningún efecto en la vida de ellos porque no se siente mal por lo que hace. ¿Sí? O sea, entonces le decimos, eres pecador, pues eso no significa absolutamente nada para estas personas, ¿no? Si nosotros les decimos que necesitan un salvador, que es verdad, que es algo cierto, no va a significar nada para ellos si no entienden de qué deben de ser salvados, ¿sí? Si no entienden eh, de qué es de lo que necesitan ser salvados, ¿no? Entonces, esto tampoco va a tener significado para ellos. Si nosotros les decimos a las personas, es que la Biblia dice, ¿sí? La Biblia dice aquí tal cosa, la Biblia dice aquí esto, la Biblia dice aquí aquello, si le damos todo, le decimos esto, pues obviamente es genial porque la Biblia es la palabra de Dios, pero a menos que esa persona considere que la Biblia es realmente la palabra de Dios, si la considera como una colección arcaica, digamos, de cuentos
una colección de historias, de sagas. Si la ve como esto, no va a tener realmente ningún sentido para él el que le digamos que la Biblia dice esto o dice aquello o dice cualquier cosa que pueda decir, ¿no? Aunque es cierto, que es verdad, para ellos esto no va a tener ningún significado, ¿sí? Ese es el problema que nos enfrentamos hoy en día al evangelizar. Como les digo, que la gente al vivir cada vez más en un mundo más secularizado, que hace más a un lado a Dios, hace más a un lado las cosas espirituales, ahora la gente, estos conceptos cada vez le son, pues, podríamos decir, menos significativos, ¿sí? No tienen mucho significado para ellos. Por eso es que les digo que es necesario conocerlos cuando hablamos con ellos para saber cómo podemos ir aterrizando el Evangelio a su situación personal. Entonces, aquí la cuestión es contextualizar el evangelio a las personas. Y en este punto, les digo, es donde suelen o no no se logran dar bien las pláticas, ¿no? Con las personas, ¿no? No se logran dar bien esos debates, digamos, con la gente cuando estamos hablando del evangelio, ¿no? Cuando hablamos de contextualizar, debemos de entender que nosotros, como embajadores de Cristo, como embajadores del Señor Jesucristo, debemos de comunicar un mensaje que no cambia, o sea, el mensaje no cambia en los contextos en los que la gente vive. El mensaje siempre es el mismo y siempre ha sido el mismo. Desde que se empezó a predicar el Evangelio en el primer siglo hasta ahorita, el mensaje es exactamente el mismo. El mensaje no cambia, no es diferente, pero al contextualizarlo lo estamos aplicando de una manera ya muy personal a las personas con las que estamos hablando, ¿no? Entonces, no necesitamos adornar el Evangelio para que luzca bien, para que se vea bien, para que se escuche bien, no necesitamos adornarlo. Lo que necesitamos es explicarlo para que le quede claro a las personas a las cuales se lo estamos comunicando. O sea, no necesitamos, como le digo, de ayuda para hacerlo más atractivo. Lo que necesitamos es explicarlo de una manera clara para que la gente pueda realmente llegar a entenderla. Y este es el propósito cuando contextualizamos, ¿no? Cuando vemos a las personas, las escuchamos, las entendemos a la luz de lo que ellos ven, a la luz de cómo ven las cosas, es cuando nosotros vamos a poder, como les digo, explicarle de una manera más clara el mensaje del Evangelio. Y aquí es donde nos preguntamos, fíjense bien, aquí es donde nos preguntamos, por ejemplo, o las mismas personas nos hacen ver, por lo que estamos platicando, nos hacen ver, por ejemplo, cuáles son sus valores, cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus temores. O sea, cuando nosotros empezamos a platicar con la gente, nos vamos dando cuenta de esto. O sea, a lo mejor la gente dice que tiene esperanza en el gobierno, ¿no? Que le va a resolver la vida, que va a hacer que las cosas cambien y todo ello. Bueno, ahí estamos entendiendo un problema que ellos puedan tener, ¿no? Y ahí podemos aplicar el evangelio diciendo que pues la gente no puede cambiar las cosas que están mal por mucho que se lo propongan. El único que puede hacerlo es Dios. Si entendemos sus temores, como le digo, tienen miedo a salir a la calle, tienen miedo a la enfermedad, tienen miedo a la pobreza, tienen miedo a esto, y vamos entendiendo su contexto, vamos entendiendo el entorno en el que viven, y es también esto lo que nos va dando la pauta para poder hablarles del Evangelio. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace la historia del Evangelio para cumplir sus anhelos más profundos? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace realmente el Evangelio para que pueda llenar esas necesidades que ellos tienen, esas necesidades muy profundas? ¿Cómo es que el Evangelio puede llenarlas? ¿Sí? O sea, ¿cómo es que la obra del Señor Jesús puede venir a llenar
esas necesidades que tienen y quitar, sí, y quitar las falsas esperanzas que tienen como ídolos, ¿no? Que los tienen atesorados. O sea, cómo viene a quitar también esa esperanza falsa en cosas que no les van a ayudar, en cosas que no van a mejorar, en cosas que no van a hacer realmente diferencia en sus vidas, ¿no? Entonces, estas preguntas no son tampoco una idea original, no es algo, algo nuevo, ¿no? O sea, no es algo que nosotros en este siglo estamos descubriendo, no es algo que la gente que se dedica a las misiones haya descubierto, porque cuando nosotros retrocedemos, cuando vemos, por ejemplo, la vida del Señor Jesús, cuando vemos al apóstol Pablo, cómo predicaban, vamos a ver que ellos lo que hacían era contextualizar, ¿sí? Dependiendo de las personas con las que estaban hablando, utilizaban el mensaje para hablarles a esas personas en específico, ¿no? Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando hablaba con los fariseos, que eran pedantes, que eran orgullosos, que eran soberbios y todo ello, él pues hablaba con ellos de una manera, ¿sí? Adoptaba cierto enfoque para hablar con ellos, ¿sí? Cuando hablaba con los escépticos como los saduceos, recuerden que ellos no creían que había vida eterna, eran escépticos en ese tipo de cosas, él utilizaba una manera también de hablarles, lo contextualizaba el mensaje a ellos, ¿no? Cuando él hablaba, por ejemplo, con pecadores de mala reputación, o sea, pecadores que tenían una muy mala reputación, pues también contextualizaba su mensaje y hablaba con ellos de una manera totalmente diferente como lo hacía con las demás personas, ¿no? Eso es contextualizar, eso es hablarle a cada uno dependiendo de su situación, de lo que es, de su vivencia, de lo que está pasando, del tipo de persona que es. Eso es lo que podemos decir que es contextualizar, ¿no? Fíjese, el apóstol Pablo hacía exactamente lo mismo, ¿sí? Ah, ahí en Hechos, en el capítulo 17 cuando tengan oportunidad de leerlo, vean cómo él adopta un enfoque con los judíos, pero eran judíos que estaban versados en la Biblia, eran judíos que conocían, bueno, conocían el Antiguo Testamento. Eh, ahí en Tesalónica él habla con ellos de una manera, ¿no? Con los de Berea que también tenían conocimiento, pero eran abiertos a lo que decía la palabra, él adopta también una manera diferente de hablar, ¿no? Él hablaba de manera diferente cuando hablaba, por ejemplo, con los griegos, ¿sí? Conocía la historia de los griegos, conocía que creían en diferentes dioses, y entonces él lo que hacía era aplicar una manera diferente de hablar con ellos, ¿no? Que eran paganos, les digo que tenían muchos dioses, bueno, él adoptaba una manera diferente de hablar con ellos. Y podríamos preguntarnos si el apóstol Pablo estaba confundido en ese sentido, ¿no? Si él estaba confundido al hacer esto, al hablar con cada uno de una manera diferente, o si el apóstol se había acobardado, ¿no? Cuando hablaba con los judíos y hablaba, por ejemplo, como si fuera judío, o si el apóstol Pablo, por ejemplo, tenía algún tipo eh, pues de esquizofrenia o paranoia espiritual y por eso iba él cambiando. O sea, podríamos preguntarnos muchas de estas cosas, pero de ninguna manera, no era que él tuviera ninguna de estas cosas, sino sencillamente que él se ponía en sintonía, ¿sí? Con los distintos contextos y personas con las que él estaba hablando. El apóstol Pablo estaba dispuesto a adaptarse, fíjense, esta es la palabra, adaptarse de una manera que concordara con las personas con las que estaba hablando en ese momento, ¿sí? Tampoco hace falta
pues como le digo, un psicoanálisis, ¿no? De las personas para poder entender esto, sino más bien es adaptarnos a el contexto, a la situación de la persona con la que estemos hablando. Vean lo que dice la palabra del Señor ahí en el libro de Primera de Corintios. Vamos a poner el texto. Primera de Corintios capítulo 9 desde el versículo 19 al 23, vean lo que dice. Por lo cual, está hablando el apóstol Pablo y dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y sigue diciendo, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y sigue diciendo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Fíjense, aquí podemos ver la estrategia que utilizaba el apóstol Pablo, como él lo menciona en estos versículos, me he hecho a todo, ¿no? Me he hecho a todos, me he hecho como si fuera judío, me he hecho como si yo no tuviera ley, me he hecho como si estuviera sujeto a la ley. En fin, lo que iba haciendo era adaptarse a las personas de tal manera que ellos pudieran ver en él a una persona que les entendía, una persona que compartía de alguna manera lo que ellos vivían o lo que ellos creían en un momento dado, ¿no? Entonces, aunque Pablo no respondía porque dice, yo, aunque no estoy sujeto a los hombres, ¿sí? No le respondo a los hombres, sí se adaptaba a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? Porque de esta manera él quitaba barreras, ¿sí? Él quitaba barreras que podían dificultar que alguien tuviera un encuentro directo con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Él lo que hacía al hacerse a cada uno de ellos era evitar que se fueran levantando barreras que en un momento dado dijeran, no, pues sabes qué, que ya no, ya no quiero que me hables, ¿no? Entonces, esto es lo que él estaba haciendo, ¿sí? Evitar que hubiera barreras que no permitieran que la gente llegara a tener un encuentro directamente con el Señor Jesús. Entonces, cuando reflexionamos en esta primera carta de Corintios 9, en el versículo 19 en específico, podemos ver y tomar un pensamiento de Martín Lutero que capta bien la dinámica de este versículo. Y menciona, Martín Lutero dice, un cristiano es un agente perfectamente dedicado a todos, sujeto a todos. Es decir, un cristiano es una persona que está dedicada a todos y que de alguna manera también está sujeto a todos. O sea, ahorita vamos a, bueno, ya no nos va a dar tiempo de ver qué es lo que quiso decir Pablo cuando decía que él no le respondía ni se sujetaba a los hombres, ¿no? Lo vamos a ver entonces la próxima semana. Pero bueno, hasta aquí vamos a terminar, hermanos. Y entendamos esta parte, ¿sí? Quedémonos con esto. Es necesario que una vez que conocemos el Evangelio, contextualizarlo, ¿sí? Es necesario que lo aterricemos a la manera o a la forma o a la necesidad específica de las personas con las que hablamos. Pero para ello, para poder hacerlo, necesitamos escucharlas, ¿sí? Necesitamos darnos el tiempo de escuchar, como les decía, que ellos nos puedan decir cuáles son sus temores, cuáles son sus esperanzas, cuál es la manera en que ellos ven la vida, la manera en que ven los problemas, la manera en que
visualizan o se visualizan ellos inclusive en un tiempo. Le digo, y esto en pláticas pequeñas surge, o sea, porque hay gente que es muy dada a platicarte, ¿no? Sus problemas, a platicarte sus situaciones por las que están pasando, ¿no? Y esas son la manera en que nosotros vamos a poder contextualizar el evangelio, o sea, poder hablarles de algo que sea significativo para ellos, ¿no? Y no traer, como les decía, un patrón, decir, Dios te ama, eres pecador, necesitas ser salvo y necesitas tomar una decisión. O sea, eso no es lo que funciona para llevar el evangelio, les digo. Lo que funciona es el interés genuino en las personas, ¿no? El que ellos vean que estamos interesados en ellos verdaderamente, o sea, que no estamos yendo porque la iglesia nos manda, no estamos yendo porque hay que cumplir una cuota, ¿no? De hablarle a la gente del evangelio. No les estamos hablando porque vayamos a recibir nosotros algo a cambio, ni de ellos, ni de nuestra iglesia, ni de ninguna persona. O sea, no lo hacemos por ningún interés en nosotros. O sea, todo lo que hacemos es por interés en ellos, ¿sí? En personas que tienen la imagen de Dios, eh, que fue quebrantada esa imagen, que fue destruida, pero que Dios desea una vez más restaurarla, ¿no? Para que ellos puedan tener todo aquello que se perdió, obviamente, cuando entró el pecado en el mundo, ¿no? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, hermanas, y quédense con esta parte de hoy es la parte importante, que es que debemos de contextualizar el mensaje del Evangelio, ¿no? Eh, Tuvimos por ahí algunos problemitas con el internet. Yo espero en el Señor que la próxima semana ya no tengamos este tipo de problemas y espero que la grabación también haya quedado bien, porque luego también cuando el internet se va, también la grabación como que no queda bien, pero esperemos que sí, para que ustedes puedan verla y puedan repasar por lo que hemos hablado en este día. Hermanos, muchas gracias por haber estado este día en este estudio. Espero que el Señor les bendiga, les traiga revelación de todo esto y que poco a poco lo vayan ustedes aplicando, ¿sí? En las personas con las que tengan la oportunidad de hablarles del Evangelio. Primeramente, el Señor, nos vemos el domingo y el próximo martes continuamos con este estudio de contextualizar el mensaje del Evangelio. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y estamos entonces en contacto y nos estamos viendo el próximo domingo. El Señor sea con todos ustedes y con sus familias.